¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, uno de los temas fuertes va a ser el maíz. Vamos a iniciarlo con María Fernanda González San Juan, titular de Fertilizar, Asociación Civil, para que nos cuente qué está pasando con este insumo crítico. Hubo un evento donde se presentaron un poco las características de lo que va a ser esta campaña de maíz y cómo estamos en materia de tecnología de fertilización. Vamos a hablar del mismo tema de maíz también con Joaquín Pinasco, quien está organizando a través de la pastelera Producciones, una organizadora de eventos, el próximo Congreso Internacional de Maíz que se celebra la semana que viene, 12 y 13 de septiembre en Paraná, provincia de Entre Ríos, con más de 100 oradores, todo el recorrido de lo que está sucediendo con el maíz en Argentina y en el mundo. Nos meteremos también en un tema tecnológico muy interesante. Vamos a conversar con Jerónimo Difonso. Jero es un productor, un joven metido en el desarrollo agrícola en Vela y dentro de este recorrido que han estado haciendo con su familia, están hoy con un tambo robotizado en confinamiento completo, bajo techo, con algunas características muy, muy particulares, ya él las va a describir, pero han generado un enorme interés. A mí particularmente me inquietaron, los visité y me pareció una cosa espectacular, en un lugar que tiene una tradición pastoril muy fuerte y aquí aparece algo medio rupturista, es una ruptura epistemológica, como se debe llamar, y por eso nos parece interesante traerla acá a nuestro programa. Y como siempre estará Jorge Castro y su visión con lo que está pasando con las grandes tendencias en materia de producción y consumo de alimentos a nivel global. Así que estos son los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la Industria Verde. Ya volvemos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número 1 en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a iniciar esta edición del campo, la industria verde, con el tema clave del momento. Florecieron las glicinas, llegó el momento de sembrar el maíz y entonces vamos a conversar con María Fernanda González San Juan, titular de la Asociación Civil Fertilizar, que tiene que ver con el insumo clave para una campaña que va a ser fundamental, porque yo creo que va a ser la primera plata importante que va a entrar en el año 2024, junto con la sojita. Así que gran expectativa.
María Fernanda, hubo un evento en el que se presentaron un poco las perspectivas del uso de fertilizantes para esta campaña de maíz. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Primero que hay una gran expectativa y una gran responsabilidad para traer esa plata. Sí, sí, mucha plata. Sí, mira, la verdad es que estuvimos analizando mucho la campaña de maíz. Es como vos decís, la fertilización es un insumo fundamental en el manejo del cultivo. Es impensado encarar una campaña de maíz sin contemplar la tecnología de la fertilización. Entonces analizamos mucho la campaña. Y creemos que hay una revancha. Si tenemos humedad, hay Sí. revancha para el maíz. Y humedad va a haber. Analizamos por eso. Todo indica que va a haber humedad. Este fin de semana, por suerte, hemos tenido humedad. Ha llovido en lugares muy importantes, donde era muy esperado y hemos logrado recuperar algo de humedad. Así que en la medida que eso se vaya ordenando, si hay humedad hay chance de campaña, ¿no? Sí. Lo vivimos tanto el año pasado que lo sufrimos tanto el año pasado que la verdad es que es la oportunidad para darnos esta revancha. Y respecto al uso de la tecnología en maíz, lo que analizamos fueron mucho los números, ¿no? Hablamos mucho de la relación insumo-producto, cuántos kilos de maíz necesito este año para comprar 1 kilo de fertilizante. Bueno, hay diferentes situaciones, hay diferentes regiones, pero claramente tenemos una situación respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la relación insumo-producto, más favorable que el año pasado, pero no es la mejor que hemos tenido en los últimos años. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadoso con el uso de la tecnología, pero cuando digo cuidadoso me refiero a tener muy claro el diagnóstico de suelos, saber muy bien dónde estoy parada, qué hay después en el suelo después de la sequía, qué quedó, qué hay. Sí. No todos los escenarios fueron iguales, no toda la sequía fue igual en todos lados. Entonces, y además estoy encarando un cultivo que tiene un requerimiento nutricional muy importante. Con lo cual, sí, esa simplificación tan brutal de decir, bueno, sí, como vengo de una sequía, tengo nutrientes y ya, y vamos para adelante, es una locura. El agrónomo Massa. Lo que tengo que hacer... Bueno, ponele. Pero la verdad es que ahí creo que hay cosas que tenemos que saber. Que un cultivo que viene de haber rendido poco puede haber dejado un residual, pero generalizar eso y pensar que porque rindió poco el año pasado voy a encarar una campaña. Vos sabés que lo analizábamos con Roberto Rotondaro, el presidente de Fertilizar, que durante muchos años fue el director del laboratorio de suelos de ACA, y veíamos que cuando estábamos en marzo y se midieron nitratos para el trigo, había quizá algún residual un poco más interesante. A la medida que va avanzando el año, el nitrato es un elemento que las plantas lo absorben, pues es un macronutriente, lo absorben en gran cantidad. Además es un nutriente muy móvil, con lo cual, cuando ese mismo lote se siembra, se muestrea para el maíz, no tenemos los mismos nitratos que teníamos en marzo. Con lo cual, le avisamos al productor que el análisis de marzo no sirve para nitratos. Servirá para fósforo, pero no para nitratos. Claro. Los nitratos los tengo que medir 20 días antes de la siembra. Claro, lo que queda fijo en el suelo como el fósforo puede ser, pero si no se lo llevó la planta, la cosecha quedó. Pero y si en un cereal... Sí. Claro, y si en un cereal le pifiamos al nitrógeno, le pifiamos al éxito. Sí, es así. Hay que pensar en nitrógeno, que es lo fundamental, el resto también, pero acá la gran clave está en esto. Y después tenemos que ver también qué pasa entre las siembras tempranas, las primeras siembras, y las siembras más tardías. Incluso eso también para ver un poco la evolución del tema agua, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque el maíz tardío ha pasado a ser muy importante. El maíz tardío, nosotros analizábamos la proporción, ¿no? Y ¿sabes que analizábamos, Héctor, algo que a vos que sos un hombre de analizar mucho las cosas durante muchos años, ¿no? Hace 10 años atrás teníamos una superficie de maíz que oscilaba en 3 millones, 3 millones 200, 3 millones y medio, 3 millones 900, y ahí estábamos. Sí. Hoy, en un año donde la cosa no está derechísima para el maíz, estamos hablando de 7 millones 300, 6 millones. La verdad es que
es un cultivo que se ha instalado de una forma Fenomenal. que nos resistimos. Fenomenal, es una bendición. El maíz es una bendición. Entonces, desde muchos aspectos, ¿no? Todos los cultivos lo son, la soja también lo son. No estoy diciendo que la bendición es el maíz porque la soja no, pero digo, el maíz era un cultivo muy estricto, bastante rígido en cuanto a fechas de siembra, densidad, ¿no? Y hoy tenemos un cultivo versátil de maíz. Sí. Y esa versatilidad se la dio las diferentes fechas de siembra que tengo. Yo hoy puedo pensar en un maíz sembrado en septiembre, en octubre, de primera, donde puedo apuntar a un rendimiento objetivo, donde el manejo de la tecnología va a ser X, y puedo pensar si no tengo la humedad, que es el insumo clave, puedo pensar en un maíz sembrado en noviembre o los primeros días de diciembre. La verdad es que esa versatilidad no existía. Sí. Y hoy, cuando estamos parados en 7 millones de hectáreas, es porque hay 4 millones y medio, que son de ese maíz tardío. Sí. Que no es un maíz que lo hago ahí con lo que quedó, y bueno, y a la que te criaste, decía mi abuela. No, se hace con tecnología. Tiene requerimientos nutricionales. Es maíz. Es versátil, pero sigue siendo maíz. Es tardío, pero sigue siendo maíz. Es un cultivo de mucha tecnología en genética, mucha tecnología en nutrición, mucha tecnología en lo que es manejo de fechas de siembra, densidades. La verdad que el maíz es un cultivo versátil hoy. ¿Cómo están viendo desde fertilizar las aplicaciones selectivas, digamos, más que nada lo que es el manejo por ambiente, ¿no? Es algo que está entrando, la gente tiene los dispositivos para hacer aplicaciones diferenciales en función de los mapas de suelo y demás. Mira, yo creo que es algo que va entrando y cada vez llegamos a la cuenta de que esto nos beneficia mucho, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, las tecnologías requieren, es una inversión importante lo que se hace en fertilizantes, con lo cual cuanto más certeros somos, más optimizamos cada peso que ponemos en fertilizante. Y además de ser eficientes económicamente, vamos a ser eficientes ambientalmente. Con lo cual hoy uno quisiera que todos los productores tuvieran este análisis. Cuando uno hace encuestas y hace relevamiento, hay muchos productores que ya están encaminados, algunos con mucho nivel de tecnología, otros con algún monitor de rendimiento, digamos, hay como distintas etapas también, ¿no? Algunos con mucho análisis o herramientas muy sofisticadas y otros con algunas herramientas más básicas. Pero analizar los ambientes y trabajar y aplicar las tecnologías en función a esos análisis es muy valioso. Claramente, si yo tengo una herramienta muy sofisticada de precisión y no tengo un adecuado análisis de suelo, es al cohete. Claro. Tenemos que pensar que todas estas tecnologías van montadas arriba a un buen diagnóstico de suelos. Sí. Incluso diagnósticos foliares. El diagnóstico foliar no me permite tomar la decisión hoy para fertilizar hoy. Pero si yo durante mis campañas hago análisis foliares de mis cultivos, los cultivos me dicen qué le está faltando. Sí. El cultivo tiene un rango de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre para tener en su estructura. Si estás por debajo, como cuando te hace un análisis de sangre y te dice que tus glóbulos tienen que estar entre tanto y tanto. Fuera de ese rango o te sobra o te falta. Lo mismo es el análisis foliar. Claro que cuando ya tengo el cultivo montado, por ahí no tengo tanto margen de maniobra, pero si uno toma ese hábito, la verdad es que es un dato más para esa agricultura por ambiente, de precisión y etcétera, que tengo que encarar. Está muy bien lo que planteás y a veces se confunde lo que es el análisis foliar con la aplicación foliar. Vos estás diciendo el diagnóstico que te da la hoja de la planta y en función de eso después ves con qué entras, si entras con una altina, con algo que te permita meterte en un maíz en distintos grados de desarrollo. A ver, si yo hago un análisis foliar y me doy cuenta que estoy baja en potasio, por ejemplo, que es un nutriente que estamos monitoreando muy de cerca, capaz que yo no puedo pegar un volantazo a través de una aplicación foliar, porque
Digamos, hay cosas que es lo que llamamos nutrición de base, es al comienzo del cultivo. Si yo detecto que tengo falta de fósforo o que estoy bajo en fósforo, capaz que no puedo meter, ya no tengo margen de maniobra ahí, pero sí las aplicaciones de fertilizante foliar me pueden permitir corregir algunas cosas también. Sí, No voy a poder corregir grandes desarreglos, sí, ¿no? pero sí, Qué sé yo, a veces, pero sí esa cosa más fina que por exacto, ahí en un cultivo que está, si hablamos de maíz, que estamos en B5, B6 o estoy ahí, puedo hacer alguna aplicación foliar sí. o incluso por ahí algún estado vegetativo un poco más avanzado, puedo hacer una aplicación foliar para corregir cosas más finas. Eso sí se puede hacer. Pero Buenísimo el todo lo que nos análisis estás foliar contando. es construir historia de mi lote, me permite hacer historia de mi lote. Por eso digo que es importante hacerlo todas las campañas, porque yo para el año que viene, yo sé que le faltó a mi cultivo. Está clarísimo. Vamos a las 50 millones de toneladas con 7 millones sembradas, así que Vamos. apuntemos a eso y vamos por todo y con todo. Muchas gracias, María Eh, Fernanda. Nos vemos la semana que viene en Maisol. Nos vemos allá. Gracias a ustedes por el interés siempre, Héctor. Falta más y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Y vamos a continuar con el tema del maíz, como veníamos conversando recién con María Fernanda González San Juan, de Fertilizar. Ahora vamos a charlar con el organizador del Congreso Internacional de Maíz, que se desarrolla la semana que viene en Paraná. Estamos hablando con Joaquín Pinasco, que es el titular de la Pastelera Producciones, quien se puso al hombro la organización de este evento, ya el año pasado con una versión muy importante en Córdoba y ahora yendo a la provincia de Entre Ríos, otra de las grandes provincias donde el maíz se viene con todo. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola Héctor, un placer estar con vos. Muchas gracias. Bueno, contanos de qué se trata este congreso. Sé que es abrumadora la cantidad de gente y de temas. Está todo el TUT Maíz reunido en Paraná un par de días. Bueno, la verdad que el Congreso Internacional de Maíz tiene varias charlas fundacionales y una, no sé si te acordás, tuvo que ver con vos hace un par de años atrás cuando fui, te conté parte de la idea y estaba más que contento y siempre apoyándolo y bueno, esta es una muestra de eso, ¿no? El Congreso Internacional de Maíz viene a ratificar una importancia que el cultivo, yo creo que lo consigue casi solo en Argentina porque entiendo que algunas cuestiones políticas, económicas, algunas cuestiones de aplicación de tecnología, todavía falta crecer en el país y sin embargo el maíz ya ha demostrado que quiere y puede ser el cultivo de relevancia por encima de otros cultivos extensivos y acá está posicionándose. Nosotros lo que hacemos es poner en evidencia cuestiones que el cultivo viene forjando y que por supuesto muchos productores y organizaciones e instituciones también vienen trabajando, ¿no? Así que nos vamos a dar cita para hablar del maíz. Es más que interesante porque hoy hablábamos con María Fernanda que hace 15 años se sembraban 3 millones de hectáreas de maíz, 3,5. Hoy estamos arriba de 7, o sea que duplicó la superficie. Antes era un puñadito al lado de lo que era la soja. Hoy ya le va apuntando a un 70% de lo que es la superficie de soja. Así que, y lo estábamos pidiendo por la cuestión de la sustentabilidad, y hoy es sustentabilidad más negocio. Y además hacia la macro, porque si tenemos las 50 millones de toneladas que esperamos para el año que viene, con una superficie de 7 millones de hectáreas, y la pucha, son más de 10.000 palitos, ¿no? Sí, por supuesto, y vos sabés que cuando uno habla de maíz, habla de más tecnología, habla de más de inversión, bueno, tiene un efecto derrame mucho más
importante que otros cultivos, y eso es más que interesante, da más mano de obra, más trabajo, nos obliga a ser productores de vanguardia, porque tiene siempre una vueltita más, y por supuesto tiene una cuestión absolutamente comprobada, que el maíz ha cambiado la humanidad, y que hay países como Estados Unidos y Brasil que están bien hermanados con Argentina respecto a maizol, y tiene que ver con todo lo que es este cultivo, que en esos países es absolutamente importante, y nosotros estamos ahí aportando lo nuestro como país. El origen del maíz es América, y América domina no solo las exportaciones, sino también a nivel de la producción. Calcula casi 400 millones de toneladas en Estados Unidos, 130, 140 en Brasil, nos vamos a 500 millones de toneladas largas, más las 50 de Argentina, 550, cuando en todo el mundo debe haber 800, 900 millones de toneladas. O sea que acá en América, donde es el origen, está también la base productiva. Sumemos un poco Uruguay, Paraguay. Sí, y la exigencia que pone a prueba lo que se dice de antemano el productor argentino. El productor argentino se dice en muchos lugares que es un productor muy de punta, lo demostró con la soja. Lo cierto es que el maíz exige un poquito más que la soja, para compararlo con otros cultivos, te digo soja, te digo trigo, sorgo, girasol. El maíz implica un esfuerzo un poquito más, y ahí me parece que de la mano del cultivo, y nosotros ojalá lo podamos mostrar en el Congreso, con los profesionales que tenemos ahí, con más de 120 profesionales en los escenarios, viene a ponernos a prueba y a enseñarnos todo el tiempo. Recordemos que Argentina vuelve a tener una gran oportunidad con un cultivo, hoy es el maíz, y que la soja, un cultivo que fue de bandera de Argentina durante muchos años, ha tenido su traspié en estas últimas temporadas, ¿no? Me parece que hay que aprovecharlo y hay que cuidarlo, porque es una economía en sí mismo el maíz. Sí, es claramente así, y hay otras actividades que son absolutamente dependientes del maíz. Desde todo, antes era la industria avícola, fundamentalmente, ahora es también la carne vacuna a través del feedlot, y en el tambo es indispensable, porque no hay tambo que no tenga silo de maíz, más el grano que también entra en las raciones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y por eso nos vamos a Entre Ríos, Héctor, porque Entre Ríos, más allá del compromiso que tenemos con Región Centro, que es un socio estratégico del Congreso, al igual que Maizar, que Maizol, Entre Ríos tiene una característica muy particular, que tiene un déficit de grano, de cultivo, porque todo lo que producen lo transforman en proteína, en pollo, en cerdo, en carne, en feedlots, y lo que sucede ahí no sucede en otro lugar de Argentina. En Córdoba, que estuvimos el año pasado, que son los productores en cantidad número 1, exportan muchísimo. Bueno, Argentina exporta el 70% en grano, cuando a muchos países se les caería la baba por transformar cada grano en proteína, entre otras cosas, ¿no? Porque el maíz tiene más de 4.000 usos, dice nuestro amigo en común Pedro Viñó, presidente de Maizar. Sí, es así, y tenemos otros usos que han crecido de manera exponencial en los últimos años, como lo que tiene que ver con el etanol. Sí, absolutamente. También... Y es un tema bien álgido en Argentina, porque el etanol de vuelta nos obliga a interrelacionar diferentes cadenas, ¿no? Ya cuando hablas de etanol no solo hablas de producción de alimentos, sino que le das una vuelta más y lo producís en energía, te vas a la industria. Por eso digo que el maíz en serio nos exige y nos obliga a estar a una altura que, insisto, el maíz me parece que ha ganado mucha de su posición solito. Así que ojalá le podamos dar una mano con estos profesionales que llevamos el 12 y 13 de septiembre a Paraná, Entre Ríos. ¿Viene gente de afuera? ¿Mencionaste algo? Viene gente de afuera, viene una comitiva muy, muy, muy importante de Brasil, que por supuesto para mí Brasil, nosotros como país tenemos la obligación de mirar el mundo a través de Brasil, que somos vecinos, y que Brasil está obsesionado por llegar a 300 millones de toneladas en menos de 10 años. Tienen toda la posibilidad de hacerlo, como vienen trabajando, y ahí vamos a tener visita de parte del Parlamento brasileño, y de productores y de cooperativas. Viene gente de Estados Unidos, tenemos diferentes cuestiones y speakers de Europa, pero también en el maíz, en Argentina hace una característica que hay profesionales reconocidos a nivel mundial, ¿no? La verdad es que nosotros dentro del Congreso lo vamos a tener a Norma Formento, va a estar Gabriel Espósito, Beto Peralta,
bueno, Fernando Guerra, pero también vamos a tener la parte de empresariado con Manuel Ron, con Marcelo Elizondo. Vamos a dar un marco de política y de temas que el productor necesita saber, entonces lo vamos a escuchar a Carlos Pagni, a Hugo Alconadamón, a Lucas Romero, porque, bueno, el Congreso cae en un momento bien particular del año eleccionario de Argentina, entonces tener la mirada de Lucas para que los productores entiendan un poquito más de la realidad es interesante. Y después un plato muy, muy lindo que tiene que ver con el deporte y el campo, y vamos a charlar un rato con Leo Poncio y Pato Bondancieri, que son hoy grandes productores agropecuarios y que han sido grandes deportistas en Argentina, para que nos cuenten un poco cómo tender más puentes entre el campo y la ciudad. Después, bueno, como te decía, hay en total 125 oradores, así que hay para todos los gustos, y si no querés entrar a una sala, entras a otra, y así sucesivamente. Bueno, a vos te tenemos en varias salas también, ¿eh? A vos te tenemos en varias salas también, así que vas a andar al trote. A mí cuando me sugirieron la posibilidad, enseguida acomodamos agenda y ahí estaremos. Estaremos acompañando y tratando de, no sé, de poner nuestro granito de arena para que los paneles en los que intervenimos realmente se los pueda exprimir a fondo. A mí en particular me encanta, porque tengo uno más tecnológico y empresarial, y otro un poco más de números y económico, pero los dos son súper interesantes. Así que bueno, te agradezco la invitación y la oportunidad de poder participar en este congreso, que bueno, es el segundo, y vienen muchos más, porque el maíz se está convirtiendo realmente en una llave maestra del desarrollo agropecuario, que es como decir el desarrollo nacional. Así que está fantástico. Felicitaciones por esta gestión. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos el 12 y 13 en Paraná, Entre Ríos, de la mano del maíz, por un país mucho más desarrollado del que tenemos. La llave maestra es el maíz. Muchas gracias, y nosotros continuamos aquí enseguida en el campo de Industria Verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a pasar al tema tambo, para presentarles a Jero Difonso, un productor de vela, el partido de Tandil, que tiene un poco la característica, bueno, es parte de un desarrollo que viene desde hace muchos años, una empresa de familia, pero bueno, han encerrado las vacas, tienen un tambo estabulado y robótico. Así que, Jero, queremos que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso y cuál es el nivel de tecnología que están usando. En principio, ¿cuántas vacas tenés hoy en el tambo y cómo es el manejo? ¿Qué tal, Ergo? Bueno, digo, que tenga buen día. Bueno, a la gente también ahí. El tambo es un tambo estabulado, como se le llama, con cama de compost y 4 robots de Laval. El sistema es el sistema guiado, no sé si más o menos están en tema, pero acá para ordeñar se tiene que pasar por una tranquera inteligente, y la tranquera decide si tiene permiso de ordeño o no, y si tiene permiso de ordeño pasa por el robot, y si no tiene permiso va directo a la pista de alimentación. Y está haciendo un círculo ahí virtuoso, digamos, que entre más pasadas logres por las puertas, vas logrando más ordeños en el momento que vos lo hice en base a cada vaca, ¿no?
Hemos visto muchos tambos estabulados aquí afuera, es un tema que nos inquieta desde hace muchísimos años, y un poco la característica, yo creo también bastante novedosa de ustedes, es que hay bastante espacio, incluso hay patio, las vacas pueden estar también en parte al aire libre. Sí, nosotros, el patio surgió como una necesidad. El compost con 12 metros cuadrados, 11 metros cuadrados por vaca, nos estaba costando manejarlo en una zona difícil, como la zona de Tandil para compost, muy húmedo, y empezamos a ver que la cama estaba muy húmeda, y bueno, se nos ocurrió decir, vamos a casa un poco afuera, la sacábamos al cerro, el cerro que teníamos era un cerro como los de acá, bien dry lot muy, muy pelado, que nos costaba mantenerlo. Entonces, con el compost que teníamos adentro húmedo, lo sacamos afuera y lo empezamos a trabajar al patio como si fuese un compost. Así que nos quedó tipo un cama fría de afuera y adentro compost. Esa es la particularidad que tiene, y lo cual ahí duplicamos los metros cuadrados por vaca, que si bien no están todo el día ahí las vacas porque suelen preferir estar adentro, tenés un 30 o 40% del día que las vacas están afuera, así que estás teniendo el doble de metros cuadrados por vaca. ¿Ustedes arrancaron en el tema tambo con este tambo estabulado o venían de un tambo pastoril? Nosotros teníamos, bueno, la historia comienza en el 2011, habíamos adquirido una picadora de forraje, nosotros hacíamos prestación de servicios agrícolas, y para seguir en la línea de agrandar la familia, trabajábamos más de nuestra generación en la empresa, adquirimos una picadora de forraje que se encarga mi primo Francisco de la actividad, y teníamos la picadora, encontramos un socio que tenía vacas y quería abrir un tambo, así que abrimos un tambo alquilado por el 2011 con 180 vacas, una cosa así, que eran de él, y después lo fuimos llevando, aumentando en vacas, y pasó de ser un sistema semipastoril, lo que se ve acá en la zona, aún más un dry lot, con dificultades en las instalaciones, con varias problemáticas propias de la lechería, y que cuando vienen todos difíciles te cuesta un montón. Así que empezamos a buscar una solución, y vimos que el techo era lo que más estabilizaba la producción, y lo que más se encontraba con productores que estaban contentos con la lechería, era con los que tenían techo. Es otra forma de trabajar, otra forma de entender un poco el negocio, de pensarlo a largo plazo, porque la lechería es a largo plazo, así que Bien. Es una herramienta muy, muy importante, ¿no? Podemos decir que, paradójicamente, para que la lechería no tenga techo hay que ponerle techo. Y eso es lo que hicieron ustedes. Con cuatro... Sí, es lo que se ve en todo el mundo. Sí, es así. Yo estoy absolutamente convencido, pero bueno, creo que estamos en una transición que todavía genera mucho debate. ¿Cuál es cuál era la producción que tenían con ese sistema mixto, digamos, pastoril y con entrega de silo de maíz? Era el manejo de alimentación era prácticamente el mismo, kilos más o kilos menos de proteína o de materia seca, estabas logrando siempre alimentaciones parecidas, porque la vaca para arrancar precisa una energía de mantenimiento igual esté en un galpón o esté al aire libre, ¿no? Y de hecho a veces en el aire libre precisa más energía de mantenimiento porque tiene que moverse más. Así que la alimentación no cambió en nada, es un mixer, todo. Lo que sí ahora es más estable. O sea, nosotros tenemos toda la misma alimentación todo el año. Y era un tambo de 25 a 28 litros, depende del momento del año, en eso andábamos. Sí, ¿y ahora? Y ahora podemos... el año pasado hicimos 38, 38.3 creo que cerramos, y este año capaz que estamos un poquito más abajo, pero ahí vamos a andar ahí, ¿eh? Ajá. O sea que vos pensás que con el sistema le ganaste 7, 8 litros. No, 12 te diría, 12 seguro. 12. Pasaste de 25 a 38. 12 litros. Sí. Claro, sí, más o menos. O 26. También que cambió un poco la genética, fuimos modificando algunas cosas que fue en pos de la vaca, ¿no? Pero en definitiva sí, es el sistema completo. A su vez también ganás en tasa de preñez, ganás en durabilidad de las vacas, ganás en
en poder dormir tranquilo con un sistema que cuando todos sabemos que en Argentina es difícil la lechería en momentos que estás en peso, cuando está todo dolarizado como hoy, tenés una herramienta más, sacando más litros es distinto, ¿no? Bueno, se te ve conforme, creo que has hecho con toda tu familia una apuesta fuerte a todo esto. Lo bueno es que se hizo todo desde la actividad, digamos. Ustedes no son empresarios que vienen de otra cosa, sino que son productores, contratistas, la vienen remando desde hace mucho tiempo así de abajo y con esos recursos fueron para adelante con algo muy intensivo como este tambo que tuve, la verdad, la posibilidad de visitar y conocer hace unos meses y que me encantó por lo novedoso, lo prolijo y cómo van al frente con todo esto. Pero además son también agricultores. Sí, para la familia fue. Sí. Sí, mi familia es agricultor y nosotros nos dedicamos siempre a la chacra. Mi padre y mis 2 tíos tienen la empresa dueña del campo y de las máquinas, así que cuando empezamos a incursionar nosotros, como te decía, bueno, empezamos a abrir otras actividades nuevas y para la familia sí, fue una apuesta muy fuerte, realmente la del tambo fue una decisión importante porque ahí no había nada, era un cerro que bueno, realmente no estaba ni la necesidad de armar el tambo. Fue una motivación personal y bueno, queríamos tener algo más arraigado acá en la zona que nos dé un poco de flujo de caja y bueno, las ventajas que tiene el tambo, pero viste, cuando no tenés nada es más difícil la decisión. Cuando ya tenés algo vas en una línea, pero en nuestro caso que no había nada, era un cerro que teníamos que hasta llevar la luz, fue una inversión importante y además mucho tiempo, mucha cabeza también en el medio, bueno, y así todo tenemos un montón de errores que hoy con el tiempo lo hubiéramos hecho de otra manera, pero bueno, por lo menos está y estamos muy contentos. Jero, ¿qué formación tenés vos? No, bueno, terminé el bachillerato acá en la escuela de María Ignacia Vela, yo soy de acá de Vela, y después intenté estudiar en la facultad, pero administración de empresas, pero no me hallaba, así que dejé la facultad, el segundo año. Y te metiste a pleno en la línea, te metiste en la fosa, sin fosa. Sí, empezamos con algunas otras cosas y después, bueno, yo terminé en el 2009 y en el 2011 empezamos con la lechería, sí. Siempre estábamos haciendo otras cosas, nosotros tuvimos más gestión, no tanto desde el operativo, hasta que llegamos al tambo robot, que ahora sí ya estoy más en lo operativo y más arriba de la diaria, digamos. Está muy bueno. Mirá, tengo contacto, los conozco desde hace muchos años y siempre han sido una referencia. Fafo, en particular, me ha orientado en muchos temas, siempre es una fuente de información importantísima. Y ahora con esto, donde se han largado a innovar tan fuerte y donde los vecinos pienso que los mira medio de reojo, pero cada vez más convencidos de que han elegido un camino que vale la pena. Muchísimas gracias, Jero, por compartir con nosotros estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Bueno, Héctor, gracias a ustedes por el llamado y estamos siempre a disposición. Cuando quieran darse una vuelta, para nosotros es un placer. Iremos prontito cuando estés ordeñando esa vaca de más de 100 litros. Ahora está en preparto, ya lo estamos esperando. Se ha hecho famosa, pobre vaca. Peguen el grito y allá estaremos. Muchas gracias, será hasta prontito. Gracias, Héctor, hasta luego. Y nosotros enseguida continuamos acá en el campo de la industria verde. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. ¿Atado las malezas en tu lote de maíz? ¿Por qué no probás con Liberty de BASF?
Liberty, el herbicida post-emergente que libera tu cultivo de maíz de gramíneas y malezas de hoja ancha. Con Liberty ya nada detiene a tu maíz. BASF, We Create Chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, quisiéramos una reflexión tuya y comentario acerca de lo que se está diciendo en el mundo respecto a los sistemas de producción y hacia dónde va el mundo de los alimentos. Mira, Héctor, hay un informe que ha sido publicado recientemente sobre el estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición en el mundo, que trae varios datos que son muy relevantes. Sostiene que, por ejemplo, algo que ya se conoce, que es que hacia 2050, la población mundial va a alcanzar el pico de los 10.000 millones de habitantes y que para entonces es necesario expandir la demanda agroalimentaria en más de 70%. De acuerdo a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, en donde los logros de la producción agroalimentaria en el mundo han sido verdaderamente excepcionales, estos objetivos pueden lograrse, pero con un solo inconveniente que es subrayado por este informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, de especial importancia. Este dato es que en los últimos 20 años se han logrado extraordinarios niveles de rendimiento y de eficacia y de aumento de la productividad de la producción agraria en el mundo. Pero al mismo tiempo ha aumentado notablemente la desertificación del sistema mundial. Y lo que señala este informe sobre la seguridad alimentaria en el mundo es que no solo hay más de 120 millones de personas más en una situación de hambre de lo que existía en 2019, sino que además lo que está ocurriendo es que la clave del cambio climático no está en la industria, sino en el propio agro. Debido a que, si bien es cierto que el agro es responsable de la emisión de solo 1/3 del dióxido de carbono del sistema mundial, al mismo tiempo es responsable de más del 90% del proceso de desertificación del mundo. Y al mismo tiempo el agro consume en todas partes del mundo un promedio de más del 70% de los recursos hídricos del sistema mundial. En otros términos, la clave de la lucha contra el cambio climático está en la modificación del statu quo en la producción agroalimentaria en el mundo, lo que abarca tanto a los Estados Unidos como a las planicies del África subsahariana. En este sentido, la clave de la nueva reorientación que toma el sistema mundial agroalimentario la lleva a una visión estratégica de nuevo tipo, donde lo fundamental es un criterio de sustentabilidad y de conservación de los recursos, especialmente la tierra y el agua. Dicho de otra manera, Héctor, lo que está ocurriendo en el mundo es que hay un giro estratégico en donde la Argentina cumple un papel de pionera debido a que es la campeona de la siembra directa en el mundo. Y esto es lo que significa, en otros términos, la siembra directa tiene un significado no solo tecnológico, sino también cultural. Acá hay un cambio cultural de la relación de la producción agroalimentaria con el sistema mundial. Más que interesante lo que estás comentando, nosotros hemos visto cómo yendo a eventos internacionales como la Feria de Agritécnica en Hannover, que van, empresarios y productores argentinos, y hay un interés, pero cierta incredulidad respecto a lo que hemos logrado, pero mucho interés en nuestras tecnologías vinculadas fundamentalmente a la siembra directa. Y ellos lo miran, pero después se dan vuelta y siguen con lo mismo. Entonces, este estudio que estás mencionando dice, señores, se puede ir por otro lado, y esto no implica hacer alguna cosa de color verde, sino lo que estamos haciendo nosotros aquí en la Argentina. Exactamente, exactamente. La Argentina es pionera de esta nueva visión estratégica de la producción agroalimentaria en el mundo. Más que interesante lo que nos estás comentando hoy, Jorge. Será hasta prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima,
Líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Cuando elegiste FIRS, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Para cerrar esta edición del Campo, la Industria Verde, me quería referir un poquito al momentum político y económico. Ustedes saben, bueno, se ha desatado un poco esta guerra sobre las dos cuestiones, guerra en sentido figurado, entre las dos cuestiones básicas que afectan al sector agropecuario argentino. Uno, la brecha cambiaria, que hoy es del 100% y es realmente obscena. Esto implica una exacción del 50% de lo que genera el campo en términos brutos. Entra un dólar de 7.30, 7.50 y te entregan un dólar de 3.60. Esa es una de las lacras fuertes. Y la otra, que para mí también tiene un peso enorme, porque más allá de la exacción en bruto, como es el tema de la brecha cambiaria, aquí hay una cuestión que no tiene compensación, porque uno puede decir, en el caso de la brecha, que también digamos, hay una forma de compensar con los insumos que también se venden en alguna medida al dólar oficial. Entonces, no habría, entre comillas, una afectación en el nivel tecnológico en la medida en que realmente se consiga un dólar oficial para la compra de los insumos, cosa que no siempre ocurre. Entonces, ahí diríamos que no se altera tanto la relación insumo-producto como sí sucede con las retenciones o derechos de exportación. Nosotros tenemos que mandar 3 camiones de soja al puerto, uno hundido, que da para el Estado, y con los otros 2 hay que comprar todos los insumos pagando el dólar oficial, pero los insumos no tienen retenciones. Así que esto altera realmente la relación insumo-producto y es en consecuencia algo absolutamente antitecnológico. Machacamos con esto desde hace tiempo. Bueno, y ahí aparecen las dos tendencias. No hablemos del oficialismo actual, que seguramente va a intentar más de lo mismo o cualquier otra cosa, pero nunca van a ser buenas noticias para el sector. Hemos visto que hay ahora un subsidio, una entrega de fertilizantes que para un productor no alcanza a cubrir una superficie de 10 o de 20 hectáreas cuando la Argentina tiene 7 millones de hectáreas de maíz en este caso. Así que es algo ridículo que no le sirve a nadie, puro gasto que se va por el caño, cuando lo que hay que hacer es realmente otra cosa, que es soltar amarras y dejar que el campo navegue en libertad. Y hablando de libertad, bueno, aparece lo que dicen los libertarios, es decir, Milei concretamente, que fue un poco difuso, pero es importante que él diga con todo su discurso de la dolarización que va a una unificación del tipo de cambio, sea con una dolarización inmediata, pero directamente estamos en ese camino. Y un poco lo mismo respecto a esta materia pasa con Bullrich, cuyos economistas también abogan por el bimonetarismo o una dolarización a corto plazo o algo más racional, pero que implica de alguna manera terminar con esta brecha.
El antecedente más concreto fue el de Prat-Gai, cuando asumió en el 2015 y cuando parecía imposible, en 15 días se había logrado la unificación cambiaria. Así que bueno, esa expectativa está muy, muy fuerte. Respecto a retenciones, sí, hay también una diferencia. Milei, sin explicar mucho, lo que dijo es que convirtiendo las retenciones en anticipo o pago a cuenta del impuesto a las ganancias desaparecen como derechos de exportación, lo cual es cierto, creo que le faltó explicarlo, quizá no lo tenga o sus economistas no lo tengan totalmente en claro, pero sí es una buena definición. O sea, convertir las retenciones en pago a cuenta de ganancias implican, primero, que hay que poner una alícuota del impuesto a las ganancias ecualizándola con el conjunto de lo que es el impuesto a las ganancias en toda la economía. Si es del 35%, no podemos tener una retención como pago de cuenta de ganancias con el 35% de los brutos, con ese camión que hoy incauta el Estado. Para que sea razonable, tendría que ser medio camión o un cuarto de camión. En otras palabras, tenemos que pasar de estos niveles de retención del orden del 35% a algo que esté más cerca del 10%, si es que se lo quiere utilizar como un pago a cuenta de ganancias. Respecto a Melconian, lo que ha dicho es: no me presionen con esta cuestión. Se peleó incluso con Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, diciéndole que él va a gobernar para 45 millones de argentinos y no para un grupo, y que innecesariamente, pero bueno, metió ahí una cuña, una brecha con el sector, tratando de, y ya lo había hecho antes también, pero de no alentar expectativas de una reducción o una eliminación inmediata de las retenciones. Esto es un tema serio y que merece ser analizado en profundidad, porque no se puede consagrar una exacción. Ya dijimos, impuesto a las ganancias sí, pago el impuesto a las ganancias sí, lo tiene que hacer el agro como todo el conjunto de la economía, y si hay un mecanismo que es, ya que es difícil cobrarlo, aprovecho la ventaja de que todo pasa por el puerto y ahí te espero y ahí tomo una parte y después cerramos las cuentas. Es viable, digamos. Melconian dice que no, que sería complejo, que iremos bajando las retenciones en la medida de lo posible. En la medida de lo posible sabemos que esto nunca sucede, así que ahí se genera una cuestión que va a merecer un debate profundo antes, durante o después de las elecciones y una vez que asuma el nuevo gobierno. Hay que terminar con esta gabela y hay que buscar cosas que realmente, como decíamos antes, permitan cortar amarras y salir a navegar en serio. Hasta la semana que viene.